Lo que sucedió hoy es histórico. Nunca antes un funcionario público que alcanzó tanto poder en el gobierno de México había sido condenado por estar al servicio del narco. El hombre que inventó la estrategia contra el crimen organizado que se siguió usando sexenios después. El hombre que se presentó ante el público como el superpolicía, que en el sexenio de Vicente Fox estuvo al frente de la Agencia Federal de Investigación, la creó, miles de elementos, miles de millones de pesos, y que llegó al clímax de su carrera en la administración de Felipe Calderón, de quien fue secretario de Seguridad, secretario consentido, el más poderoso, el brazo derecho, el que inventó también la Policía Federal, miles de elementos, el que inventó Plataforma México, miles de millones de pesos. Y lo que él decía lo hacían los políticos, lo hacían los policías, lo hacían los militares. Y que durante todo ese tiempo recibió de Estados Unidos confianza, condecoraciones, información y muchos millones de dólares a través de la Iniciativa Mérida. Ese hombre, Genaro García Luna, ha sido condenado hoy en Estados Unidos, que representa para muchos países del mundo el ícono de la justicia. Los abogados elocuentes, los testigos interrogados, el juez dominando la sala, los miembros del jurado deliberando, como en las series, como en las películas. Ese ícono de justicia encontró hoy a Genaro García Luna culpable de todos los cargos más allá de toda duda. 5 cargos. Participar en la dirección de una empresa criminal cuya actividad continúa hasta la actualidad. Conspiración para la distribución de 5 kilogramos o más de cocaína. Conspiración para la distribución y posesión de 5 kilogramos o más de cocaína con intención de distribuirla en Estados Unidos. Conspiración para la importación de 5 kilogramos o más de cocaína y mentir en sus declaraciones ante la Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración. Esto se explica más sencillo. La justicia de Estados Unidos determinó que el creador de la estrategia de la guerra contra el narco en México, Genaro García Luna, recibió millones de dólares del cártel de Sinaloa para protegerlo mientras simulaba combatirlo. En política, el fallo unánime del jurado en la Corte de Brooklyn, Nueva York, es un golpe potencialmente letal para 2 figuras que se han vuelto motores centrales de la oposición en México: los expresidentes Felipe Calderón y Vicente Fox. Ambos le deben a la ciudadanía una explicación seria y creíble. ¿Qué van a decir ahora? Es un golpe también para el PAN, que encumbró a García Luna hasta lo más alto del poder durante los 2 sexenios que estuvo en la presidencia. Y es un golpe para la oposición porque está fundada en esos cimientos panistas. ¿Qué van a decir ahora? Y desde luego es un revés monumental para las agencias de inteligencia estadounidenses, que tenían en García Luna a su Golden Boy, a su chico de oro. ¿Qué van a decir ahora? Al mismo tiempo, el resultado de este juicio es sin duda un triunfo en la narrativa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que ha culpado de la actual violencia récord en México a lo desatado por Calderón en su sexenio de la mano de García Luna. El presidente López Obrador apostó y ganó. Apostó fuerte por esa narrativa y ganó fuerte. Y desde ahora es previsible que el presidente busque garcialunizar toda crítica, toda oposición, todo señalamiento. Garcialunizar la sucesión presidencial, incluso la manifestación del Zócalo el domingo en defensa del INE. El INE no se toca, García Luna no se toca, la corrupción no se toca, el influyentismo no se toca, el que quiera que paguen impuestos los que no pagaban no se toca. Pero quizá todavía no vemos los alcances de este juicio, lo que va a significar para México y para Estados Unidos. Quizá no alcanzamos a ver todavía los efectos de todo lo que se ventiló en este juicio. ¿Va a celebrar mañana el presidente en la mañanera? Porque México no enjuició a García Luna. El gobierno de López Obrador apenas consiguió la primera orden de aprehensión cuando en Estados Unidos García Luna llevaba 2 años tras las rejas. Y porque Estados Unidos no solo enjuició a García Luna, Estados Unidos enjuició a México. Este juicio fue un juicio contra la clase política mexicana. Fue un termómetro transparente
de cómo perciben los estadounidenses lo que sucede en México, como en las películas, como en las series. Empiezan con los policías al servicio del narco y terminan con el capo, dando órdenes a los encargados de perseguirlo, financiando presidentes. El propio López Obrador salió salpicado por las declaraciones de los mismos testigos en los que se basó el jurado para declarar culpable a García Luna. Y si bien políticamente no es en lo absoluto comparable, en los datos duros, durante las semanas del juicio, el marcador estuvo empatado. Una mención para Felipe Calderón, como quien habría girado la instrucción de proteger al cártel de Sinaloa, y una mención a López Obrador, a cuyo movimiento político iban dirigidos 7 millones de dólares de la misma organización criminal. Uno vía su secretario de Seguridad y otro vía su subsecretario de Seguridad. López Obrador pareció vacunarse ante esta posibilidad cuando en varias ocasiones durante las últimas semanas repitió que quizá Felipe Calderón no sabía lo que hacía su subordinado García Luna. Hay solo 3 posibilidades. Una, que García Luna sea inocente y que Calderón no tiene por qué preocuparse, ¿no? La segunda es que no es inocente García Luna, pero que Felipe Calderón no está involucrado, no se enteró que lo engañó, que sí estaba involucrado y lo engañó. Y la tercera es que sí sabía de que estaba involucrado. Quizá por eso hoy el presidente se puso en primera persona como blanco central del juicio contra García Luna. Sí, está decidido, nada más estoy haciendo una investigación sobre cómo es el procedimiento, pero claro que sí. Fíjense, si no me va a extrañar el juicio, que al final de cuentas yo fui el único señalado. Quizá por eso el presidente López Obrador anunció hoy que demandará al abogado de García Luna que puso en la mesa del juicio de los 7 millones de dólares cuando era jefe de gobierno. ¿Cómo sería? ¿En dónde es que procede? Si procede, pero en unos días más vamos a saber. Estados Unidos tiene una crisis política y electoral brutal porque se le están muriendo 100,000 ciudadanos cada año por adicción al fentanilo. Y culpan de ese fentanilo a México, a los cárteles que lo exportan y al gobierno que no los frena. No lo van a dejar pasar. Primero fue el Chapo, enjuiciado y condenado de por vida a estar en la cárcel. Luego fue el general Cienfuegos, exsecretario de la Defensa, y lo salvó López Obrador porque se lo pidió de favor a Trump. Ahora es García Luna. Su juicio no es el final de esta historia. Es uno de los capítulos de arranque. Vamos a Nueva York, en donde Claudio Ochoa, enviado especial de Latinus, ha seguido paso a paso, minuto a minuto, el juicio contra Genaro García Luna. Muy buenas noches, Claudio. Carlos, qué gusto saludarte. Un día por demás intenso, interesantísimo en lo periodístico. Por la mañana habían transcurrido estas primeras horas en medio de una calma tremenda. Te puedo llegar a decir que en medio incluso hasta de un aburrimiento de todos los que estábamos en el piso 8 de la Corte de Brooklyn, porque no sucedía nada, no sabíamos qué iba a venir, pero de pronto todo se resolvió en cuestión de una hora. Y eso, Carlos, empezó a la 1 de la tarde con 50 minutos, cuando llegó el primer anuncio respecto a que el jurado había solicitado parte de la información sobre un submarino incautado. Querían hacerle una revisión, pero la fiscalía y la defensa no se ponían de acuerdo si entregaban o no. De pronto tuvo que aparecer el juez Brian Cogan un poco para empujar el asunto. Y minutos más tarde, Carlos, pues de pronto apareció un correo de un hombre llamado John Marzulli, que es el encargado de prensa de esta corte de Distrito Este. Ese correo nos lo hizo llegar a los compañeros periodistas, a los periodistas que estábamos acá, y entonces dice el correo de John Marzulli: hay veredicto.
Y todos, ¿cómo? Pues ¿cómo empezó esto? Hace apenitas un rato, mientras estaba el juez viendo si se ponían de acuerdo o no, y de pronto ya hay veredicto. Bueno, pues cayó ese veredicto, el juez mandó llamar al jurado y Carlos, eso vino a darle un remate de emoción a esta historia, porque aparece el jurado, los 12 integrantes del jurado, los titulares y los suplentes, los 18 en total, y les pregunta el juez Brian Cogan, ¿ya tienen un veredicto? Sí, le contestan. ¿Ese veredicto fue unánime? Sí. Pues entonces pásenme el sobre. Se acerca un alguacil con la jurado número 1, una mujer de raza negra. Se acerca, le entrega el sobre, se lo entregan al juez Brian Cogan, el alguacil. El juez abre este sobre, Carlos, y de pronto se queda viendo todos en la expectativa. El juez no hablaba y pide el juez sidebar, que se le acercaran las partes y todos, ¿qué está pasando? Esto es inédito para quienes cubren la corte acá en Estados Unidos, es inédito que el juez haya llamado a las partes. Pues resulta, Carlos, que el jurado no había llenado la casilla de culpabilidad o inocente en el primer cargo, que era el más importante en contra de Genaro García Luna, el tema de conspiración para liderar una empresa criminal. Entonces el juez regresa al micrófono y les dice, oigan, no llenaron esta casilla, vayan de regreso a juntarse. Sale el jurado, no sabíamos si esto se iba a deliberar, si no se había deliberado, si solo les había faltado poner la casilla, en fin. Se va el jurado, Carlos, y después de algunos minutos regresan otra vez y se vuelve a repetir este procedimiento del sobre que ya te contaba. Ahí es cuando lo abre el juez Brian Cogan y empieza, Carlos, a leer lo que fue una paliza jurídica de parte del jurado en contra de Genaro García Luna, culpable por el primer cargo, culpable por el segundo, tercero, cuarto y quinto. Así, los 5 cargos que enfrentará Genaro García Luna, 3 son por conspiración para traficar cocaína a Estados Unidos, 1 más por conspiración para liderar la empresa criminal y finalmente el tema de mentir en su declaración para buscar la nacionalidad de Estados Unidos. ¿Qué pasará, Carlos? ¿Qué viene ahora? Aquí apenas supimos que fue declarado culpable, pero la sentencia vendrá dentro de 120 días, o sea, el 27 de junio a las 11 de la mañana. Ese día vamos a saber, Carlos, cuánto tiempo pasará Genaro García Luna en la cárcel. Se dice que podría ser una cadena perpetua, pero eso todavía no ha quedado determinado. Será hasta esa fecha que te comento. Ya después, Carlos, el abogado de García Luna, César de Castro, bajó acá donde estábamos los medios de comunicación a la calle y dio unas palabras que son estas que nos las compartió a los medios y a mexicanos que estaban acá presentes gritando que por fin se había hecho justicia y que uno de los que seguía era el expresidente Felipe Calderón. Aquí las palabras de César de Castro. We are extremely disappointed in today's verdict. After many years of trying to build a case against Mr. Garcia Luna with credible and reliable evidence, the government was forced to settle for a case built on the backs of some of the most notorious and ruthless criminals to have testified in this courthouse. The government had no reliable evidence to corroborate their witnesses. Mr. Garcia Luna, his family, and the defense team trusted in the process and trusted that the jury would see through the government's case. We are very disappointed that it did not, but we respect the jury's decision. This has been an extremely difficult and long road for Mr. Garcia Luna. Carlos, después de estas palabras de César de Castro, bueno, se juntó este mismo grupo de mexicanos que estaba lanzando las consignas. ¿Qué viene para la defensa de García Luna, Carlos? Bueno, tiene 45 días y anunció César de Castro que haría una apelación. Y finalmente llegó un comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos al término de esta sesión en el que señaló que algún día el hombre que estuvo en la cúspide ahora pasará el resto de los días en la cárcel por haber traicionado a México y a los compañeros que se dedicaron al combate a las drogas, Carlos. Oye, Claudio, ¿existe alguna posibilidad de que se revierta el fallo o es un mero trámite lo de la apelación y en realidad nunca pasa? Todo indica que sería un mero trámite, Carlos, porque no podríamos ver, o al menos no ha sucedido, que lo platicaba con estos mismos compañeros especialistas en los juicios. Esto no indica que proceda la apelación y que venga un jurado nuevo a revisar el asunto de García Luna. Es prácticamente ya un mero trámite. Revertir una decisión de un jurado civil en Estados Unidos es complicadísimo. Te agradezco muchísimo, Claudio Ochoa, por todos estos días de extraordinaria cobertura y seguimiento al caso de Genaro García Luna en Nueva York, y muy buenas noches. Gracias, Carlos. Un abrazo. Hasta luego. En junio de 2020, hace más de 2 años y medio, entrevisté aquí en Latinus
al expresidente de México, Felipe Calderón, y lo cuestioné sobre el papel de Genaro García Luna en su gobierno. ¿Volvería a poner a García Luna ahí? Quizá con la información que ahora hay, quizá no, pero es una información que no tenía yo en 2005, 2006, cuando decidí nombrarlo, por ser entonces un funcionario pues, prominente, ¿no?, en la Administración de Justicia en México. ¿Podemos esperar de Felipe Calderón una disculpa pública si termina siendo condenado en Estados Unidos García Luna? Vamos a ver, yo no quisiera especular, Carlos, y además a mí me parece muy importante, no solo el tema del principio de presunción de inocencia, lo que sí es cierto, y describo ahí en el libro de Decisiones Difíciles, es que si es condenado por las cosas que se le acusa, por supuesto que yo lo considero una verdadera traición y una deslealtad, y ahí asumiré mi parte de responsabilidad de haberlo nombrado. El líder nacional de Morena, Mario Delgado, dijo que tras el resultado del juicio de García Luna, pedirá que se investigue a Felipe Calderón, ya que para él no es posible que el expresidente no estuviera enterado de las actividades de quien fuera su secretario de Seguridad Pública. Además, anunció que va a pedir al INE que le quite el registro al PAN, es decir, que el PAN deje de ser partido político por su supuesta colusión con el crimen organizado. Declararon esta supuesta guerra al narcotráfico, pero en realidad se convirtieron también en una banda de delincuentes para combatir a otros cárteles utilizando la fuerza del Estado, provocando una ola de violencia. Le vamos a solicitar al INE que le quite el registro al Partido Acción Nacional, porque está comprobado que es una organización criminal más que política.